Ok. Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván Chelsea, por mi canal de YouTube, en el encuentro de Dios creado para anunciar la virtud y aquel que nos llamó de las tinieblas a su nuevo milagro. Entonces, primeramente le doy gracias a Dios por permitirme un día más compartir su palabra, que es la única que da vida eterna al hombre, que lo limpia de pecado y que lo hace nueva criatura y que le da nueva vida, amén. Y por eso le pido a Dios que en esta hora solo yo predique su palabra, solo yo predique su evangelio, solo yo predique su verdad para que su nombre y solo su nombre sea glorificado. Se lo pido todo a mi Dios de Israel en el nombre de Yeshua Hamashiach, amén, amén. Le pido a Dios que todo lo que me quiera distraer en esta hora sea echado fuera en el nombre de Jesús, que yo me concentre y me dirija y me enfoque únicamente en su palabra para que los que me escuchen reciban bendición y vida eterna y para que ellos también sean juntamente bendecidos por la palabra de Dios. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la carta a los romanos, ¿verdad? Esta hermosa carta que Dios me ha dado el privilegio de predicar por primera vez. Espero, bueno, que poder seguir predicando completamente y, ¿por qué no?, volver a predicar algún día, en un futuro. Espero que Dios me dé la salud para predicar todas sus palabras, ¿verdad? Pero bueno, estamos en las manos de lo importante, ¿ven? Entonces, bueno, confío en Él y doy gloria a Él por mi vida. Entonces, bueno, continuando con la carta a los romanos, vamos a estar en Romanos capítulo 7, del 1 al 6. Son pocos versículos, pero como siempre voy a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Ayer vimos básicamente cómo Pablo nos pide que no demos nuestro cuerpo, que no demos los miembros, perdón, que no demos los miembros de nuestro cuerpo, que no los usemos para las iniquidades, para las cosas malas, porque esto era lo que hacíamos antes de Cristo. Nosotros anteriormente, hermanos, pecábamos con gusto, pecábamos con premeditación y alevosía, pecábamos porque nos gustaba, ciertamente nos encantaba pecar. Entonces Pablo nos dice: ahora que soy de Cristo, ahora que habéis muerto al pecado y que vivís para Dios, entonces no podéis usar los miembros de vuestro cuerpo como lo hacías antes. Antes lo usaba para la iniquidad, antes lo usaba para el pecado, pero ahora lo voy a usar para la justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Qué se refiere con obras justas o la justicia? Para las cosas que le agradan a Dios, que todas son justas, que todas son buenas, que todas son rectas, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice: como tú antes eras muy bueno pecando y pecabas como los maestros, ahora yo quiero que ahora que tú estás muerto al pecado y vivo para Dios, eh, trabajes para Dios, obres para Dios, haga la voluntad de Dios con la misma intensidad que tú antes pecabas. Es decir, lo que tú antes hacías con el cuerpo, que lo hacías muy intensamente, bueno, ahora yo quiero que tú utilices esa intensidad, esa pasión, esa, esa frecuencia, pero para servir a Dios, para hacer obras justas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos el cuerpo para la iniquidad, nuestro único camino, nuestro único fin iba a ser la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Si tú pecas y pecas y pecas
pecas. Tienes que saber, saber, saber que vas a terminar en el infierno, infierno, infierno. Porque el pecado nomás que tiene una sola vía, sin retorno, la muerte eterna, el lago de fuego de azufre, fuego total. Eso es la paga del pecado. ¿Ok? Entonces, bueno, que es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En cambio, perdón, si la persona usa su cuerpo, cada miembro, para la justicia de Dios, para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, eso va a producir en él que santificación, eso va a producir en él el parecido a Cristo. Amén. Y cuando es parecido a Cristo se consume totalmente, es, bueno, cuando seamos lo más parecido a Cristo que podamos ser, entonces vamos a tener como resultado de la santificación progresiva la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces es mucho mejor ocuparnos en las cosas de Dios, por así decirlo, que en las cosas del pecado. Porque un fruto es mucho, mucho, mucho mejor que el otro. Ocuparse de las cosas de Dios, de las cosas justas para la vida eterna y para la santificación y vida eterna. Ocuparnos del pecado nos lleva a la muerte. Tú escoges cuál, de qué quieres ocuparte. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar. Los versículos de hoy son cortos, ¿verdad? Romanos 7, del 1 al 6. ¿Ok? Entonces Pablo, vamos a leer, vamos a leer primero el versículo, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Altísimo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Altísimo. Amén. Si alguien me está viendo o me escucha, por favor dígame si me estoy escuchando. ¿Ok? Porque la verdad no sé si me están escuchando. ¿Amén? Entonces, bueno. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Acaso no la ley, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si te uniere a otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que os resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén, gloria a Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos. ¿Amén? De modo que si vamos bajo el reino del nuevo espíritu, bajo el reino nuevo del espíritu y no bajo el reino mío de la ley también, que igual que la ley. Entonces, bueno, vamos a comenzar a discernir el texto. Por favor, el que está conectado me puede decir si se escucha el video, porque es que no sé, a veces
lo estoy haciendo y después me doy cuenta que no se escuchó nada. Entonces, me pueden escribir por el chat si se escucha el video o no se escucha. Bueno, vamos a comenzar. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. Sí, toda ley se enseñorea del hombre, entre tanto este vive. Por ejemplo, es muy, a ver, muy básico esto. Las leyes generales aplican en mí mientras yo vivo, es decir, si yo estoy casado, que eso es lo que vamos a ver ahorita, con una mujer, yo estoy ligado a ella por la ley general mientras yo viva. Cuando yo muero, perdón, ya la ley no tiene, ya esa ley no tiene ningún poder en mí. ¿Sí me explico? Igual yo creo que pasa con todas las leyes, porque digamos que las leyes se aplican a los vivos, ¿verdad? Por ejemplo, si, no sé, la ley de tránsito no se la aplica a un muerto. O ninguna ley se la aplica a una persona que ya murió, ¿verdad? Sino a la que está viva. Amén. Entonces, esta es la cuestión que va a, de la que va de la que va a hablar Pablo en este versículo, que ya estamos muertos, que ya como Cristo, como morimos juntamente con Cristo, ya estamos desligados de las obras de la ley. Ya la ley de los 10 mandamientos, no nos puede gobernar, es decir, no se puede enseñorear de nosotros, porque ya nuestro cuerpo de pecado murió con la ley, o sea, murió. Cristo cuando murió, acuérdense que nosotros morimos juntamente con Cristo, morimos a la ley, que era el que nos llevaba a pecar, o sea, que era el que nos mantenía sujetos al pecado. Pero una vez sujeto, la ley no se puede ser, pero una vez muerto, perdón, la ley no se puede enseñorear de nosotros. Esa es la cuestión. Una vez muerto, la ley no se puede enseñorear de nosotros. Amén. Y como ya Cristo murió en nuestro lugar, Dios tomó la muerte de Cristo como si yo hubiera muerto juntamente con Él. Entonces ya yo me desligo de la ley y me desligo de sus consecuencias, que era que yo pecaba y que el pecado me conducía a muerte. Amén. Entonces eso es lo que más o menos Pablo quiere darnos a entender. En este pasaje dice el versículo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive, pero si el marido muere, ella queda libre del marido, es decir, la mujer mientras está casada, ella está sujeta a la cabeza que es el marido es como el señor de la mujer, ¿verdad? La mujer tiene que obedecer al marido porque, bueno, está sujeta al marido. Pero esto es mientras el marido vive. Asimismo, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos sujetos a la ley de Dios. La ley de Dios era como, es decir, nuestro viejo marido. Y mientras nosotros estuviéramos vivos, hablo antes de Cristo, ¿ok? Y vamos a estar sujetos a ese viejo marido llamado ley. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, que la ley
lo que producía en nosotros no era algo bueno. ¿Por qué no era algo bueno? Porque no porque el pecado, no porque la ley fuera mala, siempre lo destaco, porque podemos pensar, no es que la ley era mala y nos lleva a pecar, no, 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 la ley nunca fue mala, los malos somos nosotros, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando aparece la ley, cuando Dios decreta la ley o la declara por medio de Moisés, ciertamente lo que hizo el hombre fue pecar más abundantemente. Y allí es donde sobreabundó la gracia de Dios, amén, por medio de Cristo Jesús, amén. Recordemos que la transgresión no puede superar, la transgresión del humano nunca puede superar el don de Dios, amén. Entonces, ahí vamos, claro, pasa como en el matrimonio, mientras el marido vive, la mujer está atada a la ley del matrimonio, la mujer no puede, eh, aquí lo va a decir en el versículo, que la mujer no puede tener otro hombre, porque como está atada a la ley del matrimonio, sería considerada adúltera. Amén. Entonces, si nosotros, mientras estábamos atados a los 10 mandamientos, es decir, a la ley judía, o pónganse un hebreo que esté atado a los 10 mandamientos, que no haya creído en Cristo, ¿verdad? Y él esté atado a los 10 mandamientos. Bueno, si él está atado a esa ley, él va a estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque para no estar bajo maldición, él tendría que cumplir toda la ley, los 10 mandamientos y los 613 preceptos. Y como no lo puede cumplir, va a estar atado bajo maldición. Eso pasa con los judíos que no creen en Cristo, que no han confesado a su Señor como Salvador. Están atados a un marido, llevándolo a la analogía del matrimonio, como lo hace la palabra, está atado a un marido que no puede satisfacer. Así lo voy a poner. La ley es el marido perfecto que ninguna mujer puede satisfacer. La ley viene siendo ese marido que nunca va a quedar conforme con el esfuerzo de la mujer, porque nunca va a ser lo suficientemente bueno para satisfacer sus demandas. Ese tipo de marido viene siendo la ley. Un marido que nunca, nunca, nunca va a estar conforme con su mujer, porque la ley es perfecta, el mandamiento es bueno y santo. Entonces la mujer, que en este caso seríamos nosotros, o aquel que no conoce, o vamos a poner, o un judío que no conozca a Cristo, vamos a poner, nunca va a poder satisfacer o complacer a ese marido. El marido es perfecto, el marido es hermoso, el marido es impecable, pero nosotros, el ser humano, no lo es. Así que, así que, por mucho que el ser humano se esfuerce, nunca va a poder cumplir las expectativas del marido, del mismo marido, que es la ley. Amén. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Pero el ser humano, antes de Cristo, estaba atado a ese marido. No podía hacer otra cosa que intentar con toda su fuerza y con toda su carne y con toda su entrega satisfacer a ese viejo marido, que era muy bello, muy hermoso, muy querido, era un excelente hombre, pero que, vaya, imposible que tú y yo satisfaciéramos a ese marido. ¿Me pueden decir si se escucha, hermano? El que me está viendo, no sé quién me está viendo, pero dice que tengo un espectador.
podría escribirme por el chat a ver si me escucho. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que Pablo está tratando con esta analogía. Los que estaban en el Antiguo Testamento hacían todo lo que estaba en su alcance para satisfacer a este marido, a la ley, pero no podían. Ah, hicieran lo que hicieran, rituales, lo que sea, nunca era suficiente para el marido, porque el marido era perfecto, por lo cual yo también, por lo cual la esposa tenía que ser perfecta, porque eso es lo que demandaba el marido, ¿ven? Y como estábamos atados por una ley, tenía obligatoriamente la esposa que satisfacer al marido, que no podía hacerlo, ¿amén? Así que, versículo 3. Perdón, hermano, por tanto. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado. Perdón, hermano, perdón. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de que los que estábamos bajo el viejo pacto, el pacto de la ley, bajo el viejo marido, ese marido que era insatisfactible, no sé si es una palabra, pero ya la dije, ese marido que no se podía satisfacer por ningún motivo, no importa lo bueno que tú seas, o lo bueno que fuera un hombre, nunca iba a satisfacer la demanda del viejo marido, que es la ley. La única manera que la persona que, que la persona pudiera zafarse de ese marido, que era la ley, era muriendo. Amén. Porque al igual que pasa en un matrimonio normal, si, vamos a poner un ejemplo porque ni siquiera tengo esposa, pero si mi esposa se va con otro hombre, estando yo vivo, sería adúltera, ¿verdad? No se puede, bajo la ley no se puede. En cambio, si yo muero, si yo que soy el marido, ese marido perfecto, pongámoslo así, ¿verdad? Que representa la ley, en cambio, si ella muere, ¿verdad? Queda libre de este marido, ¿verdad? Para que entiendan. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Bueno, la única forma de desligarnos de ese marido era morir. Sí. La única forma de cambiar de marido a un marido que sí íbamos a poder satisfacer, para que entiendan, a un marido que nos iba a santificar y nos iba a volver progresivamente aptos para que seamos sus esposas, ¿verdad? Era muriendo al viejo marido, o sea, teníamos que morir para que la ley, ¿verdad?, ya no tuviera ese poder sobre nosotros y nosotros podernos desligar de ella y adquirir y casarnos nuevamente con un nuevo marido que, aunque es perfecto, ¿verdad?, aunque es tan bueno como la ley, aunque es tan justo como la ley y tan santo como la ley,
ese nuevo marido, Cristo, no solamente nos entiende nuestras debilidades, sino que cada vez el nuevo marido vive, ¿verdad?, por los siglos de los siglos y Él va santificando su iglesia. Fíjense bien, dice la escritura, esposo, ama a su esposa, aman vuelta a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que dio su vida por ella. Así que Cristo, este segundo y nuevo marido y mejor marido y perfecto marido, Él nos ama, sí, nos ama mucho. Y por ese amor que Él nos tiene, Él nos va a ir perfeccionando para que seamos aptos para ser su esposa, aptos para ser su novia. Amén. Entonces, ese otro marido, Cristo, sí nos entiende, nos comprende. Y no solamente eso, sino que nos ayuda para que seamos dignos de Él. Lo que no hacía la ley simplemente estaba ahí, pero la ley no producía, no nos daba ninguna ayuda para guardarla, sino que, imagínense, nunca la podíamos satisfacer. Sin embargo, este nuevo marido llamado Cristo, al que nos unimos, cuando nos desligamos de la ley y por la fe creemos en que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Este nuevo marido, que es perfecto y bueno y hermosísimo, también como la ley, ¿verdad? Lo es. No solamente nos ama, sino que ese amor lo llevó a Él a dar todo por nosotros. Y con su muerte y su resurrección, entonces nos proveyó los medios para que nosotros pudiéramos, por medio de Él, hermosearnos, para que nosotros pudiéramos ir volviéndonos esa esposa perfecta que el marido quiere. Pero Cristo no es como la ley no te ayuda en eso. Cristo sí, Cristo te da el Espíritu Santo, la oración, la comunión con los santos, Cristo siempre va a estar contigo, hermoseándote cada día para que tú puedas ser esa digna esposa que Él se merece, que somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, la complicación que teníamos antes de Cristo éramos que estábamos bajo el mismo marido, bajo la ley. Y teníamos que morir a ese Dios marido. ¿Y cómo morimos a ese Dios marido? En Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él y quedamos desligados del Dios marido de la ley. Y ahora vivimos para Cristo y para Dios que lo envió. Amén. Y por eso la iglesia es la iglesia de Cristo, porque ahora somos la esposa del Cordero y el Cordero nos va a ir hermoseando. ¿Qué quiere decir hermoseando? Que Él va a quitar de nosotros todo lo que no le agrada. Y esto no lo pudo hacer la ley y no lo puede hacer la ley. La ley lo que hace es señalar lo que no le agrada a Dios y lo que nosotros cometemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo, el nuevo marido, el perfecto marido, aparte de ser hermosísimo y bellísimo, ¿verdad? Y amarnos como locos, aparte de eso, ese mismo nuevo marido nos ayuda a hermosearnos, nos ayuda a parecernos más a Él, para que pareciéndonos más a Él, agrademos más al Padre. Amén. Nos va limpiando, nos va llenando de su Espíritu Santo, nos va haciendo más lindos espiritualmente hablando. Y eso no lo hacía la ley. Por la ley,
¿Qué pasa por la ley? Por la ley, es, que era nuestro viejo marido, la esposa nunca era capaz de satisfacer al esposo. Nunca. Y el esposo cada vez la veía más fea y más horrible, sin importar los esfuerzos sinceros que tal vez la esposa hacía. Pero con Cristo no nos pasa así, porque Cristo no solamente nos ama muchísimo más de lo que nosotros imaginamos y hasta de lo que merecemos, sino que ese amor inconmensurable lo mueve a Él activamente siempre a hermosear a esa mujer con la que Él se casó, a querer, a querer lo mejor para ella, a santificarla, a limpiarla, a lavarla, a dejarla bien, bien hermosa y radiante. Eso no lo hacía el viejo marido. Al contrario, el viejo marido no decía, no hacía ver o sentir. O para el viejo marido éramos más feos que una nevera por detrás. Amén. Pero no para el nuevo marido que es Cristo Jesús. Amén. Para Él somos lo más importante y Él nos va hermoseando. Él no nos deja como nos encontró, sino que poco a poco va haciendo en nosotros, por obra del Espíritu Santo, nuestro parentesco con Él y con el Dios que nos dio. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar. Espero que eh, que me estén entendiendo, hermano. Eh, Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo. Fíjense bien, morimos a la ley que representaba ese otro marido, el marido bueno, hermoso, bonito, pero que hiciéramos lo que hiciéramos, siempre iba a estar insatisfecho con nuestro desempeño. ¿Bien? Ok. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro que resucitó. Ah, fíjate, para, perdón, para que seáis de otro que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Nosotros habíamos muerto con el cuerpo en Cristo, morimos a la ley, nos dedicamos de la ley para podernos enlazar, unir, tener comunión con el otro marido, quien es ese Cristo que resucitó de los... perdón, Cristo, ¿verdad? Que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Nos unimos a este nuevo y mejor marido, porque con este nuevo, estando unidos por la fe a este nuevo y mejor marido, es que podemos llevar frutos para Dios. Amén. Con la... perdón. Con la ley, por mucho que nos esforzáramos con el viejo marido, para que entiendan la analogía, por mucho que nos esforzáramos, nunca íbamos a poder satisfacer y agradar a Dios. Nunca. Nunca. La ley como marido era inútil en ese sentido. En el sentido de que yo por la ley jamás iba a hallar la satisfacción de Dios para mí. Nunca más. Aunque el marido era hermoso, sí, la ley es buena, sí.
pero no podía ese viejo marido hacer que en mí hubiera algo que le agradara a Dios, algo, algo bonito que Dios quisiera de mí. No podía lograr ese marido nada. Y cuando me refiero a ese marido era la ley. Pero el segundo marido, que es Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Ese marido que yo, cuando creo en él de corazón y lo confieso con mi boca, adquiero esa relación, ese matrimonio espiritual. Ese marido que es Cristo, si me puede llevar a mí a agradar a Dios, si me puede llevar a mí a complacer al Padre, si me puede llevar a mí a, a hacer cosas buenas y justas para, para Dios. Se fijan, aunque el otro marido, el viejo marido, era bueno, era hermoso, la ley es buena, el otro marido tenía las mejores intenciones del mundo mundial, que era la ley. Ciertamente el otro marido no me podía llevar a hacer nada que agradar a Dios. No me podía llevar a dar buenos frutos para Dios. Y nunca ese viejo marido estaba conforme conmigo, porque yo siempre estaba por debajo de su estándar de perfección. En cambio, con cuando Cristo muere y nosotros morimos juntamente con Él, ¿verdad? Nos unimos a Él en su muerte, nos hacemos esposas de Cristo, para que entiendan la analogía, pues, nos unimos a Cristo, somos esposas de Cristo. Entonces este nuevo marido, que es hermosísimo, que es preciosísimo, que es santísimo, Él nos ayuda, a pesar de que tenemos imperfecciones, Él nos hermosea, nos ayuda, colabora, para que nosotros demos fruto que hagan al Padre. Eso no lo hacía el viejo marido. El viejo marido era inútil en el sentido de que por más que lo sirviéramos a Él de corazón, por medio de Él no íbamos a poder agradar a Dios. Entonces ese viejo marido, aunque perfecto, era inútil para hacernos agradar a Dios. Pero el nuevo marido, el que tenemos por fe, que es Cristo, cuando creemos en Él, de corazón, en verdad, entonces el que hace, Él nos hermosea, Él nos limpia, Él nos cambia, Él nos va, por decirlo de alguna manera, maquillando, quitando lo feo, lo sucio, pam, pam, para que nosotros agrademos a Dios, amén, para que nosotros seamos esa esposa santa y sin mancha que Él se merece, hermano, porque Él no se merece que nosotros seamos más feos que una de puerta, no, Él se merece una iglesia santa y sin mancha. Entonces eso es lo que el viejo marido, eso es lo que cuando nos unimos a este otro marido que resucitó de entre los muertos, eso es lo que logra, lo que alcanza Cristo Jesús en nosotros y por nosotros. Que nosotros nos vamos hermoseando, ¿no? El Espíritu Santo, la palabra, y la palabra nos va hermoseando para que demos frutos, para que demos a Dios Padre, amén. Amén, hermano. Espero que me estén entendiendo, porque estoy utilizando la misma analogía, bueno, que la palabra está dando, ¿no? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestro miembro llevando un fruto para la muerte. Claro. Porque mientras estábamos en la carne, ¿verdad?
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Okay? Claro, porque mientras estábamos en la carne, mientras vivíamos eh, utilizando nuestro cuerpo para inequidades, dejándolo controlar por el pecado, ¿qué hacíamos? Violar la ley, desobedecer al antiguo marido, ¿verdad? Por eso dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Claro. Perdón, hermano, perdón por la tos. Cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Cuando nos dejábamos llevar por el pecado, cuando el pecado se enseñoreaba de nosotros, es decir, cuando el pecado nos dominaba por completo, ¿verdad? Antes de Cristo, le éramos infieles al antiguo marido, a la ley. Entonces la ley que hacía, el antiguo marido que hacía, nos condenaba, nos condenaba. Eso es como que si, por ejemplo, una mujer que le infiel a su marido y el marido la agarre en el acto, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el marido? Condenarla. A menos que este marido sea cristiano y tenga a Cristo en su corazón y la perdone. Pero si no, ¿qué va a hacer el marido? Condenarla. Entonces, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, ofendíamos a Dios violando o transgrediendo los mandamientos, siendo infieles de una manera, ¿verdad? Al viejo marido, a la ley. Obraba en nuestro miembro, llevando como fruto la muerte, claro. Y el viejo marido no es como Cristo. La ley, cuando la transgredimos, ella que nos dice, nos señala, está muerto. Eso es lo que hacía el viejo marido. Cuando la mujer, vamos a poner este ejemplo, Israel era la mujer. Israel. Cuando Israel pecaba, la ley no decía, ay, pobrecito, pecate, te importa, volver a intentar. No, la ley que le decía a Israel cuando Israel pecaba, está muerto. El viejo marido de una vez te señala, está muerto. Eso es lo que te dice el viejo marido, porque es que, ajá, el marido es hermoso y perfecto, pero ese marido no soporta ninguna imperfección. No soporta, no es tanto que no soporte. Que para darle a ese viejo marido teníamos que ser perfectos. Por eso es que Pablo dice, ninguna carne va a ser justificada por la ley. Por eso ningún judío se ha justificado por los 10 mandamientos. Porque ese es el esposo que nunca se pudo satisfacer, perdón. Y ese es el esposo que por más que los israelitas quisieron hacer lo bueno, nunca fueron lo suficientemente buenos como para agradar a Dios por medio de ese esposo. Entonces ese es el problema, que como por nuestras pasiones pecaminosas siempre le éramos infiel a ese esposo, hablo de la ley, tanto nosotros como los judíos, ¿verdad? Entonces ese esposo que no hacía, no, está ahí en pecado, no, está ahí sucio, no, está ahí más feo que una nena por detrás. Y siempre estábamos condenados.
siempre estábamos bajo muerte, porque siempre pecábamos. El pueblo de Israel y nosotros también. Amén. Llevando como fruto la muerte, es decir, la desobediencia al viejo marido, que era la ley, y que lo desobedecíamos por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar enseñar por el pecado, y lo desobedecíamos, daba como fruto que la muerte, la paga del pecado era la muerte. El viejo marido lo que podía hacer, por muy bueno que él era, que sí lo era, obviamente, lo único que podía hacer el viejo marido es caer muerto, muerte eterna, no servir ni para nada, soy peor que una basura. Eso es lo que nos podía decir el viejo marido. No tenía ninguna palabra de consuelo ni de aliento, sino que el viejo marido lo señalaba lo malo que eran. Y como fruto de esas infidelidades, por decirlo así, el Dios marido era la muerte. Amén. Espero que entiendan la analogía, hermano. Espero que el Espíritu Santo, bueno, yo estoy seguro que sí me van a entender. Que el Espíritu Santo me está ayudando. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el viejo régimen de la ley. Vamos a volver a leer. Disculpen tanto, hermano, yo soy el predicador que entonces. Pero ahora, estando libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Claro, pero ahora que habemos muerto en Cristo Jesús a la ley, es decir, a ese Dios esposo que sí era bonito, hermoso, precioso, maravilloso, porque la ley lo es, pero que ciertamente nunca íbamos a satisfacer por haber muerto a él, ¿verdad? A ese esposo que estábamos sujetos, ¿verdad? Dice aquí, versículo 6, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, claro, porque el Dios marido, que era la ley, que era el viejo régimen, era el régimen de la letra, ¿verdad? ¿Has escuchado? Hay un versículo muy conocido por nosotros los hijos de Dios. El, se me fue, hermano. La letra mata, pero el espíritu da vida. Amén. Así es. Entonces, ¿quién es la letra? O el régimen de la letra, o el viejo régimen, como le dice aquí la palabra. Bueno, el viejo marido, la ley, el viejo régimen, la ley, la letra que mata, la ley. ¿Por qué? Porque por mucho que vos te portes por agradar al marido, por hacer las cosas bien, para que el marido te reconozca, a lo que vos pecáis una vez, el marido te hace la cruz. Es decir, la letra, cuando vos pecáis en alguno de estos mandamientos, de los 10 mandamientos, y en el caso de los 607 preceptos, ya, el marido no te quiere, no te soporta y te detesta. La ley no te aguanta. La ley te mata de una vez. Eso es lo que hacía el viejo régimen, al que estábamos ligados antes de Cristo venir y morir por nosotros en la cruz.
antes de nosotros morir juntamente con Cristo, estábamos atados a este viejo régimen, a este viejo marido, al Antiguo Testamento, que lo que hacíamos, perdón, que lo que hacía era matarnos, porque por muy bien que nos comportábamos, vamos a suponer un ejemplo, supongamos que hay un ser humano, y digo supongamos porque no lo hay, pero vamos a ponerlo por ejemplo, pues, alguien muy santo y ficticio que nazca y guarde todos los mandamientos de Dios hasta los 39 años. Pero el último día de su vida, ¿verdad? Pero a él le da una enfermedad y el último día que tiene de vida, como está muriendo, tiene mucho dolor, mucho sufrimiento por la enfermedad, ofenda a su madre y a su padre. Ya, se acabó. El Dios marido condena a ese hombre que vivió una vida de santidad, pero que al último momento ofendió a su madre y a su padre. Por el dolor que estaba experimentando, no lo aguantó y dijo un disparate. Por la rabia y el enojo, ¿verdad? Ya, el viejo régimen, el viejo marido, la letra, la ley, en ese momento te mata, te mata. Por eso es que teníamos, o Dios tenía, si nos quería salvar, que cambiarlo de esposo. Porque a ese otro esposo, a ese viejo régimen, no lo iba a poder satisfacer en ningún momento de nuestra vida. ¿Ven? Ya para terminar, hermano. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen Dios de la ley. ¿Qué hizo Dios? Nos unió con Cristo en su muerte, ¿verdad? Para que estuviéramos desligados de ese viejo régimen que nunca íbamos a poder satisfacer, por el cual nunca íbamos a poder satisfacer a Dios. Y Él nos dice que de modo que ahora vivamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Fíjense bien, bajo el nuevo régimen, muy importante hermano, bajo el nuevo régimen del Espíritu. Porque el Espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha, porque dice la Escritura que el Espíritu, que la letra mata, más el Espíritu da vida. ¿A qué se refiere que Dios bajo el régimen del Espíritu? Bajo el Nuevo Testamento, bajo el Espíritu de gracia, bajo el régimen que nos regala por gracia, o por el que Dios nos regala por gracia, el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos vida bajo el régimen del Espíritu, bajo el régimen del Espíritu, que hace referencia al Nuevo Testamento, es que tenemos vida y vida eterna, porque es que ahí el nuevo régimen o el nuevo esposo, que es el Antiguo Testamento o Cristo mismo, ¿verdad? En Él sí tenemos vida, amén, porque recordemos que se nos ha dado también el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que nos permita andar en santidad y en obediencia a Dios, amén, que nos permite llevar fruto para Dios, que nos hermosea, que nos limpia, que nos maquilla todos los días para que agrademos a Cristo. Pero para hacerlo tenemos que estar bajo el nuevo régimen,
que es el Nuevo Testamento, bajo el nuevo novio, que es Cristo. Porque ahí se nos provee el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia, que es el Espíritu de adopción, que es el Espíritu de santidad, que nos santifica. Y bueno, hermanos, por medio del nuevo pacto, del pacto que no es de la letra, del pacto que no es de la ley, del pacto del pacto que es de gracia, del pacto que es del Espíritu de santidad, Pablo dice, no sirváis ya al viejo hombre, porque al viejo régimen, no sirváis más al de viejo esposo, porque ya ustedes tienen un esposo, sírvanle a él, sírvanle, déjense, estén bajo el régimen del Espíritu, porque es el Espíritu el que da vida, la carne para provecho. Porque la letra mata, como lo vimos, el antiguo pacto, perdón, ya para terminar, hermano, el antiguo pacto que hacía, nos mataba, el viejo hombre que hacía, nos mataba, sin importar cuánto el viejo esposo nos mataba, sin importar cuánto nos esforzábamos. Pero ¿qué hace Cristo en el nuevo pacto? Nos da vida juntamente con Él. Amén. Nos da el espíritu de vida, el espíritu de santificación, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que nos permite hermosearnos y que no solamente nos permite, nos ayuda, mejor dicho, en el caso todo el trabajo pesado, de hermosearnos hasta hacernos como Cristo, hasta hacernos hermosos para Cristo. Y así para que podamos vivir algún día delante de Él, siendo santos y sin mancha, siendo la esposa perfecta que Cristo quiere y la cual se merece y la cual Él mismo, por su buen y santo Espíritu, está formando en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso que la Escritura dice, el Espíritu da vida y la letra mata. La letra mata más el Espíritu da vida. La letra se refiere a este viejo esposo. La letra se refiere al Antiguo Testamento, que nunca estaba satisfecho con nosotros. Más el régimen del Espíritu se refiere al nuevo esposo, a Cristo, que nos da el Espíritu Santo, que nos da la gracia y que nos hermosea cada día para que llevemos frutos para Dios y podamos estar para siempre con Él. Y Pablo dice, está bajo el régimen del Espíritu y no bajo la ley. Está casado con Cristo y no con la ley. Está casado con el nuevo esposo y no con el antiguo, porque el nuevo esposo te da vida, el viejo te mata. El nuevo esposo te santifica, el viejo te condena. El nuevo esposo te ama con amor incomparable y el viejo esposo solamente te señala tus defectos. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido toda la prédica de hoy. Espero que el Espíritu Santo le dé sabiduría para entender mis palabras y yo sé que el Espíritu Santo me dio sabiduría para predicar estas palabras, así que confío en Él. Confío en Él. A veces dudo de mis capacidades, pero no soy yo, sino el Espíritu Santo. Entonces sé que esta prédica va a ser de bendición para muchos y bueno, como siempre le digo, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga y me lo guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Estamos despedidos, que tengan una feliz y desoladora noche. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, amén.